Señora presidenta, señorías, señor Montoro, señor Rajoy, tengo que iniciar el debate sobre los ingresos y los gastos públicos, esto es, sobre el destino de los recursos públicos, enmarcando mi intervención en la indignación y la vergüenza de los españoles ante el penúltimo caso de corrupción que afecta al Partido Popular, al partido del Gobierno, a alguno de sus ministros y altos cargos. Y la razón señorías, de ello es que la política económica y presupuestaria de un Gobierno se basa, entre otras circunstancias, en la confianza y la credibilidad del mismo, señor Montoro. Y hoy, a este debate, el Gobierno viene con una credibilidad bajo mínimos y una confianza diezmada como consecuencia del pantano de corrupción en el que están inmersos determinados dirigentes de su partido y demasiadas organizaciones territoriales del PP. Es larga la lista de corrupciones que afecta al Partido Popular, pero el caso de Ignacio González sube varios peldaños de golpe la escala de la indignación y la repugnancia. En este caso, su principal protagonista utilizó los poderes democráticos como consejero, vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid para robar y enriquecerse. Organizó una estructura asociativa para ampliar lo más posible su radio de acción. Empleó en esa actividad a parte de su familia y benefició a otra parte. Financió ilegalmente sus campañas electorales en las que él participaba y también las campañas electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Sí, de su partido, señor Rajoy. Y para colmo, cuando aún estaba en libertad, recibía palmaditas de ministros del Gobierno. Para mayor escarnio, los máximos responsables de la Fiscalía han tratado de torpedear las iniciativas del juez instructor y desde el Ministerio del Interior se le ha recibido al hermano del señor González por parte del secretario de Estado de Seguridad. Existen las fundadas sospechas de que el objetivo de esas comunicaciones… Señor Hernando. ¿Sí? Un segundo, señoría. A la cuestión, por favor. Inmediatamente. Existen fundadas sospechas de que se le avisó de las escuchas legales y de que ese aviso tenía como objetivo que el presunto delincuente se preparase y estuviese en mejores condiciones de proteger sus intereses y pruebas. Y todo ello, y voy a la cuestión, señora presidenta, arrasa la confianza en un Gobierno que hoy presenta sus presupuestos. Lo quieran o no, señorías, 350 diputados y diputadas, este debate está vinculado a lo que está pasando aquí y ahora en España. Este debate parte de lo que sabemos hoy. Mire, señor Montoro, sus políticas económicas nunca nos han convencido porque no creemos que han sido adecuadas para aprovechar el viento de cola en nuestra economía, para cambiar los pilares de la economía, para crear empleo y para cerrar la enorme grieta social que se ha abierto con los años de la crisis. Pero sin duda es la corrupción la corrupción que afecta a su partido, la que destruye la imprescindible confianza que es necesaria en un momento de recuperación económica como el que vivimos y la que destroza cualquier credibilidad para los pactos, los diálogos y todo lo que el Gobierno quiera proponer a partir de ahora, ya sea en política, ya sea en economía o ya sea en materia presupuestaria. Señor Montoro, de nuevo su amnistía fiscal en el centro del escenario político. De nuevo su amnistía fiscal porque algunos de los integrantes de esta trama han sido beneficiarios. ¿Y qué le parece a usted como ministro de Hacienda que dirigentes de su partido supiesen desde hace 2 años que un vicepresidente de la Comunidad de Madrid tenía cuentas en paraísos fiscales? ¿Qué le parece a usted como ministro de Hacienda? ¿Usted hizo algo por averiguarlo, por denunciarlo, por impedir el delito, por impedir el fraude a la hacienda pública, por impedir que se defraudase a todos los ciudadanos? No, no se hizo nada. Y sabe una cosa, esto produce indignación y repugnancia por parte de la ciudadanía. Sí, señor Rajoy, indignación que ustedes lo supiesen y no hiciesen nada. Señora presidenta, no volveré en mi intervención a este tema, entre otras cosas porque, señor presidente del Gobierno, en breve tendrá usted que comparecer ante la comisión de investigación
que investiga la financiación irregular de su partido. Y le aseguro que vamos a ser implacables a la hora de pedir responsabilidades y explicaciones, señor presidente del Gobierno, pero mientras tanto también vamos a serlo para defender la independencia de la justicia y de la Fiscalía y para perseguir la corrupción. Señor Montoro, antes de empezar, quiero decirle una cosa. Mire, recientemente el presidente del Eurogrupo acusó a los países del sur de Europa de una serie de cosas que no voy a repetir. Se pidió su dimisión, la dimisión del presidente del Eurogrupo, por acusar a los países del sur de Europa de determinados tipos de gastos con el dinero y las ayudas que se les estaban dando. Incluso su compañero de Banco Azul, el señor de Guindos, le pidió que se arrepintiese por insultar a los países del sur. Usted hoy, hablando del gasto público y de las comunidades autónomas, las ha acusado de emborracharse de gasto público. Y, señor Montoro, es una vergüenza lo que usted ha dicho. Y, sobre todo, es un insulto. Pero yo lo que le quiero preguntar, señor Montoro, es si usted cree que es gastarse el dinero en copas, el dinero que se dedica a eliminar los copagos farmacéuticos a los dependientes o a las personas mayores. Si usted cree que es gastarse el dinero en copas, reabrir servicios públicos. Si usted cree que es gastarse el dinero en copas, reabrir escuelas rurales que ustedes habían cerrado cuando presidían determinadas comunidades autónomas. Señor Montoro, no solo usted ha insultado a las comunidades autónomas, sino a millones de personas que lo están pasando mal, acusándoles de gastarse el dinero en copas, cuando lo que están haciendo es deshacer todo lo que ustedes habían hecho mal. Mire, señor Montoro, hace 3 años usted y el señor Rajoy nos anunciaron a bombo y platillo que la recuperación había llegado. Nos dijeron que habíamos dejado atrás la crisis global. Usted hoy lo ha vuelto a decir. Una crisis financiera y económica sin precedentes que afectó a todo el mundo, a España especialmente, a través de la destrucción de empleo, millones de puestos de trabajo de norte a sur y de este a oeste destruidos. Especialmente les afectó a las mujeres, a los jóvenes que tenían su primer empleo, a los menos cualificados y a los hogares más vulnerables. En el epicentro de la crisis se adoptaron medidas que ustedes multiplicaron cuando llegaron al Gobierno, cuando tomaron posesión del Gobierno. Nada más tomar posesión del Gobierno. Nada se salvó en aquellos años bárbaros de la brutal acometida. Todo. Salarios, educación, sanidad, servicios sociales, atención a la dependencia, protección a la familia, promoción efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, inversiones públicas, investigación, innovación, tecnología, cultura, cine. Todo lo consideraron susceptible de medidas restrictivas del gasto que se implementaron a través de sucesivas decisiones de indisponibilidad presupuestaria, recortes en los presupuestos, en las leyes de presupuestos, subidas fiscales acompañadas de reducciones del IRPF a las rentas más altas y tratamiento fiscal favorable a las rentas del capital. Pero en 2014 nos dijeron que todo ello había acabado, que la recuperación ya estaba aquí, que las medidas adoptadas por el Gobierno en el futuro iban a ser innecesarias. Nos lo repitieron machaconamente en el 15, en el 16, usted lo ha dicho esta mañana aquí de nuevo. Pero lo que estos presupuestos ponen de manifiesto en este momento de recuperación es que no era la crisis lo que motivaba las políticas injustas de recortes, desigualdad y precariedad. No era la crisis, porque ahora ya no estamos en crisis, es el tercer año de crecimiento y, sin embargo, las políticas persisten. No era la crisis, era el Partido Popular. Era su ideología, a la que usted ha llamado filosofía. No, ¿por qué quiere decir? ¿Por qué dice filosofía cuando es ideología? Era y es el proyecto del Partido Popular, que mantiene sus recortes sociales para la mayoría, mientras beneficia con amnistías fiscales a unos pocos, por cierto, algunos de ellos delincuentes y, por cierto, algunos de ellos afiliados al Partido Popular. No era la crisis. Es el proyecto y es la filosofía que usted ha llamado ideología de un partido que nunca ha considerado que la igualdad y la cohesión social sean esenciales para hablar de una sociedad justa y próspera. Por eso no vamos a apoyar estos presupuestos, señor Montoro, porque la filosofía persiste en estos presupuestos, porque la ideología persiste en estos presupuestos. No era la crisis, era el Partido Popular y la ideología del Partido Popular. Por eso vamos a votar en contra. A mí, señor Montoro, no me importa
perder o ganar el debate. Usted ha dicho, a mí no me importa perder el debate si permanece la filosofía, es decir, si permanece la ideología. Nosotros vamos a votar en contra de estos presupuestos precisamente por la ideología, aunque perdamos el debate. Al defender estos presupuestos hablan de España, de economía, de reformas, de estabilidad. De estabilidad, habla usted de estabilidad, de confianza, de responsabilidad, de prestigio. Tendremos tiempo. Pero no hablan de los españoles. Cuando se refieren a ellos, los contemplan con grandes números, pero no miran a los hombres y mujeres en concreto, a los que llevan años viviendo una situación muy difícil, con recortes de posibilidades, de horizontes, con incertidumbre respecto al qué será de sus hijos. Y esto en estos presupuestos no cambia. Si la recuperación se hizo realidad en 2014, ¿verdad, señor Montoro? ¿Qué cree que piensan de esa recuperación los todavía 4.200.000 desempleados? ¿Qué piensan de la recuperación, señor Montoro, el 1.870.900 desempleados de larga duración? ¿Qué piensan de la recuperación los 8.610.495 pensionistas de la Seguridad Social que ven cómo este año sus pensiones se van a revalorizar un 0,25%, mientras que la inflación crecerá previsiblemente en torno al 2%? ¿Qué piensan de la recuperación que ustedes proclaman a los cuatro vientos, los 600.000 jóvenes desempleados o aquellos jóvenes que trabajan unas horas a la semana, unas semanas al año? ¿Qué piensan de la recuperación los trabajadores que cobran salarios de miseria por jornadas agotadoras interminables? ¿Qué piensas de esta recuperación, señor Montoro, los 340.000 dependientes que están a la espera de una ayuda? Estos no son conceptos abstractos. Todos ellos lo están pasando mal, señor Montoro. ¿Y cómo responden estos presupuestos a todas estas personas? Pues se lo voy a decir yo también con unas cuantas cifras en la mano. Mire, las partidas destinadas a fomento del empleo son todavía hoy, cuando ya llevamos 3 años de recuperación, ya es una realidad, un 25% menos que las que figuraron en los presupuestos del 2011, un 25% menos. Un 5,9% menos las de educación, un 20,4% menos las de investigación, desarrollo e innovación, un 39,1% menos las de infraestructuras del sector Estado, que si sumamos al sector Estado, los entes públicos y las sociedades estatales es un 48,6% menos en infraestructuras. Oiga, las destinadas a comercio, turismo y pymes un 37,8% menos. Y eso que han firmado un acuerdo con algunas fuerzas políticas en el que dice que van a promocionar a los emprendedores y a las pymes. Un 37,8% menos que en el 2011, señor Montoro. Los servicios sociales y de promoción social un 4,2% menos, pero con la dependencia se ceban. No es el doble, un 9,6% menos que en 2011 la dependencia. La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres un 36,6% menos. Y para demostrar su gran compromiso contra la violencia de género, señor Montoro, bajan, retroceden en la cuantía contra la violencia de género un 8,7% respecto a 2011, señor Montoro, el año que más violencia de género está habiendo. Ayer mismo en Alcobendas una mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas y su hijo también. Y ustedes están diciéndonos que quieren firmar un pacto de Estado contra la violencia de género y bajan un 8,7% el presupuesto contra la violencia de género. No nos esperen en ese paripé. Si estas cifras permanecen así en el presupuesto en materia de violencia de género, no volveremos a sentarnos en una mesa porque no vamos a hacer paripés en la lucha contra la violencia de género, señor Montoro. Se lo digo ya. Las de protección por desempleo, un 39,9% menos. Las destinadas a favorecer la vivienda, un 61,1% menos. El gasto en sanidad, un 4% menos que en 2011, cuando el envejecimiento de la población ha seguido aumentando. Usted sabe que esto es verdad. ¿Y entonces qué espera? ¿Que nosotros apoyemos estos presupuestos? ¿De verdad cree que nosotros vamos a apoyar estos presupuestos, señor Montoro? ¿Que nosotros vamos a negociar estos presupuestos que consolidan la desigualdad y la precariedad? Mire, se lo dije hace 6 meses. Hace 6 meses les dije que si los presupuestos del 2017 eran unos presupuestos continuistas, que nosotros no los íbamos a apoyar. Me acusaron entonces, como lo han venido haciendo sucesivamente, de hacer juicios de intenciones precipitados. Pero una vez vistos los presupuestos, aquel pronóstico se ha confirmado. Como bien conocen sus señorías, señor Montoro, usted lo sabe muy bien, la economía española lleva 13 trimestres consecutivos creciendo. Y es cierto que este año la economía española tendrá un crecimiento más moderado
que el registrado en el 2016. Los últimos datos hablan de un 3,2, crecerá en torno a un 2,7%. Luego hablamos de esto que ha colgado usted a las 11:30 en la página web del Ministerio. A las 11:30 la ha colgado, señor Montoro. Luego hablamos de esto. Todos los análisis coinciden en que el crecimiento seguirá favoreciéndonos, el crecimiento de la economía mundial, las circunstancias de la economía, los bajos precios del petróleo, no se disparará previsiblemente. Por lo tanto, esos vientos de cola van a seguir funcionando, pero también van a ir desapareciendo según todos los analistas internacionales. Y por eso todos esos organismos vuelven las miradas sobre algo muy distinto, que es la productividad, que es una variable clave para aumentar el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos y consolidar una recuperación que todavía está en ciernes. Pero en estos últimos años la recuperación de la productividad ha sido muy pobre. Incluso en el programa de estabilidad 2017-2020 ustedes siguen fijando la productividad en un crecimiento plano. ¿Y cómo es la lectura de estos presupuestos en esta materia? Es decir, para que pudiese despegar la productividad, desoladora, señor Montoro. Mire, con respecto a los últimos presupuestos de un gobierno socialista, la inversión prevista en I+D+I es un 20,4% inferior a la del 2011, un 20,4%. Si de por sí esto ya es muy grave, es que este año resulta que ustedes no solo han ejecutado un 38% del presupuesto destinado en el proyecto de presupuestos a I+D+I. Es decir, 2 de cada 3 euros en I+D+I no se gastan, señor Montoro. Por lo tanto, ustedes primero dibujan poco en los presupuestos, pero es que además luego lo poco que dibujan no lo gastan. Por lo que se refiere a las políticas de promoción comercial e internacionalización de las empresas, experimentan de nuevo, en comparación con el año 2011, un recorte del 32,2%. Y en el programa de política industrial el recorte es del 34,4%. En la inversión en infraestructuras, la diferencia entre 2011 y 2017 será de casi un 50%. Señor Montoro, 50% en infraestructuras, entre el 11 y el 17. En estos presupuestos se ha desplomado la inversión pública. La inversión pública territorializada ha bajado una media de un 20%. Luego usted le echa flores al ministro de Fomento si quiere, pero vamos a decir la verdad, una media de un 20%. La inversión pública cae en 16 de las 17 comunidades autónomas. ¿Y de verdad usted cree, señor Montoro, que esto no va a tener efectos en el empleo? Los va a tener y lo sabe. Mire, la pérdida de productividad y el consiguiente debilitamiento del crecimiento que estos recortes anuncian se compensan en su esquema con la aportación de las exportaciones. Bien, de acuerdo. Pero es que la mayor aportación de las exportaciones no se hace porque lo hagamos mucho mejor, porque estemos metiendo mucha innovación, mucha ciencia, mucha tecnología, que hay algunas empresas que lo hacen. Se hace fundamentalmente de nuevo sobre la espalda de los trabajadores, reduciendo sus salarios y sus condiciones laborales, que es la forma injusta que tienen ustedes de hacer que nuestras empresas sean más competitivas en el exterior. Esto es injusto e insostenible, señor Montoro. No pueden seguir siendo tan injustos a la hora de tratar a los trabajadores. Y junto con la productividad, la otra palanca para incrementar el bienestar de nuestra sociedad es la cohesión social. Fundamentalmente para evitar aquello de en España lo hacemos más barato, que termina dando lugar a una sociedad low cost, no solamente en derechos, sino fundamentalmente en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Sin embargo, señor Montoro, el problema real de estos años, como le decía hace unos minutos, es que el crecimiento actual no está llegando a los españoles que peor lo han pasado, a los que peor lo han pasado, a los que se han sacrificado, a esos que lo han pasado muy mal estos años. Y gracias al sacrificio de esos, en teoría, es como está saliendo este país adelante, pero precisamente a esos no les están llegando ni tan siquiera las migajas de ese crecimiento. Su política económica no ha conseguido que las bondades de los datos macroeconómicos lleguen a la mayoría, ni a las familias, ni a los hogares, a miles de familias y hogares. Fundamentalmente por dos razones. Una, su reforma laboral, que ustedes se empeñan en mantener y nosotros nos empeñaremos en derogar, que no permite unas relaciones equilibradas entre trabajadores y empresarios, precisamente para que los incrementos de productividad lleguen a los salarios de los trabajadores. Y, en segundo lugar, su política fiscal y presupuestaria, que ha apostado por reducir el estado del bienestar, por subir los impuestos a los trabajadores y bajárselos a las rentas más altas. Señor Montoro, el bienestar de una sociedad solamente mejora cuando se armoniza a la vez crecimiento económico
con un reparto justo de ese crecimiento. Sin embargo, usted sabe que la remuneración de los salarios en porcentaje del PIB, y también hay que hacerlo en porcentaje del PIB, usted en un momento dado se estaba refiriendo a cifras absolutas y ha dicho, y también en porcentaje del PIB, pero en ningún momento ha dado porcentaje del PIB. Pues mire, en porcentaje del PIB, la remuneración de los salarios ha pasado del 51% en 2009 a representar el 47% en 2013 y desde entonces constante. Los trabajadores con menos renta han visto cómo su salario durante la crisis disminuía un 17%. Por eso es imprescindible que los salarios crezcan, tal y como pedían en el 1 de mayo UGT y comisiones obreras, y que en la negociación colectiva que se está llevando a cabo se alcance un acuerdo que permita recuperar una parte de la enorme disminución salarial que su reforma laboral ha propiciado en los últimos años. Desgraciadamente, el crecimiento no llega a los desempleados de larga duración. Es evidente, se han quedado sin prestación. El crecimiento no llega a los jóvenes con trabajos precarios. El crecimiento no llega a la pobreza infantil. Por no llegar el crecimiento no llega ni a los trabajadores que tienen un trabajo y a los que se les ha disminuido el salario a lo largo de estos años. Señor Montoro, persiste un elevado nivel de desempleo de larga duración, cuya manifestación más dramática es el aumento extraordinario de la caída de la protección por desempleo. Ha caído la protección por desempleo. Y yo estos días que he estado siguiendo las comparecencias de los secretarios del Estado y de los altos cargos del Gobierno, veía que venían aquí y sacaban pecho porque decían, efectivamente, ha caído la protección por desempleo porque ha caído el desempleo. Pero fíjese, se han reducido un 40% las prestaciones por desempleo con respecto a los últimos presupuestos de un Gobierno socialista, 12.000 millones, 156 millones de euros, y sin embargo los desempleados han caído un 20%. Quédese con estas dos cifras. 40%. Disminución, 20%. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe lo que eso significa? Miles de trabajadores, cientos de miles de trabajadores a los que se les ha dejado en la cuneta sin ningún tipo de ingreso en sus hogares. Eso es lo que significa esto, señor Montoro. Pero además, su reforma ha aumentado el problema de la precariedad y de forma más explícita está fomentando el empobrecimiento de una nueva clase de trabajadores, que son los trabajadores jóvenes, con contratos de corta duración, con bajos salarios y con menos condiciones laborales que las que tenían al principio de las crisis. Con ellos están ustedes contrayendo una deuda, pero están firmando una hipoteca con cláusulas abusivas con la economía española, que se está perdiendo todo ese talento, porque muchos de ellos son jóvenes investigadores que están saliendo fuera de España y se van a quedar allí a poner sus conocimientos y su experiencia y no lo van a hacer en España precisamente por este tipo de políticas, señor Montoro. Por eso es urgente que cuanto antes empecemos a tramitar la derogación de esa reforma laboral y lo vamos a hacer respecto a la subcontratación y esperamos tener el apoyo de toda la Cámara en esa materia. Pero es que además entre los hombres y mujeres que sí tienen el empleo, el deterioro de las condiciones de trabajo y específicamente la caída de los salarios es muy grande, señor Montoro. Fíjense, conforme a los datos oficiales, el trabajo ha dejado de ser garantía de vida digna para un 14% de los trabajadores que estadísticamente son considerados pobres. Señor Montoro, las cicatrices de la crisis, que son muy profundas, permanecen. Son profundas y están muy marcadas. Y en lugar de curarlas, de regenerar ese tejido social, de borrar esas huellas, estas políticas las cronifican. Usted ha hablado de déficit. Y hay en alguna cosa en la que podemos ponernos de acuerdo en relación con este tema. Porque con el déficit público más grande de la Unión Europea, con una deuda del 100% del PIB, con un crecimiento nominal del PIB de alrededor del 5%, la reducción del déficit en una situación como la que tienen las finanzas españolas no es una opción, no es política con mayúsculas, si me permiten es aritmética. Con este nivel de déficit y de deuda pública, el debate político no es si se puede o no se puede reducir el déficit, o si se quiere reducir, no. El debate donde entra la política es en el cómo. Y ahí es donde estamos radicalmente en desacuerdo, señor Montoro, en cómo quieren ustedes reducir el déficit, porque ni estamos de acuerdo en su política fiscal, ni estamos de acuerdo en su política de ingresos, y mucho menos estamos de acuerdo en su política de gastos. Con este nivel de déficit y de deuda pública, ese es el debate de verdad. No estamos de acuerdo en una reducción del déficit que se está llevando a cabo porque recae en los hombros de los sectores menos favorecidos de la sociedad y, sobre todo, porque está recayendo en el peso del estado del bienestar, en los grandes servicios públicos, en eso que habían conquistado durante muchos años generaciones completas de ciudadanos. Ustedes
han decidido que al final de su gobierno haya un Estado social cada vez más reducido y un Estado del bienestar disminuido. En lo más profundo de la crisis, nos dijeron a todos los españoles que había que recortar el Estado del bienestar para reducir el déficit. Y ahora que ha llegado la recuperación económica, la política fiscal debería utilizarse para cohesionar a nuestra sociedad y compensar a la mayoría del dolor que se les ha provocado durante estos años. Ahora nuestro país está creciendo. Se podía hacer un esfuerzo. Algunos podrían hacer un esfuerzo, pero no. Esa no es la respuesta que ustedes han dado. Ustedes han decidido regalar alrededor de 18.000 millones, fundamentalmente a las rentas altas, mientras el gasto social va perdiendo peso en la riqueza nacional. Peso en la riqueza nacional. Peso en la riqueza nacional. En porcentaje, señor Montoro. Si repasamos el proceso de consolidación fiscal en nuestro país desde 2014, primer año con crecimiento económico positivo, hasta las previsiones del Gobierno para 2017, se puede comprobar que los ingresos totales se reducirán un 0,6% en relación con el PIB y los gastos un 3,2%. Estos últimos pasarán del 44,7 al 41,5, del 44 al 45. A esto ayuda, por una parte, la interpretación arbitraria que ustedes están haciendo de la regla de gasto. Por cierto, señor Montoro, usted se ha comprometido con esta Cámara en que antes del final de este semestre esto lo tiene que revisar y esperamos que lo revise, como le pidió la mayoría de la Cámara y como le pide la Federación Española de Municipios y Provincias, porque no hay derecho a que se esté analizando y se esté aplicando la regla de gasto de una forma tan inflexible e irracional, porque han sido las administraciones locales las que más se han apretado el cinturón y, sin embargo, usted le sigue apretando la regla de gasto de forma irracional e ideológica, y son los ayuntamientos los que están prestando grandes servicios a la ciudadanía. De otra parte, han hecho ustedes una reforma fiscal irresponsable. Usted hizo una reforma fiscal antes de las elecciones, y hizo una reforma fiscal antes de las elecciones con el objetivo que la hizo, señor Montoro. Pero fíjese, esa reforma fiscal oportunista que ustedes hicieron antes de las elecciones, además de oportunista, es injusta. Pero lo más grave es que estuvo a punto de costarnos una sanción por parte de la Unión Europea por incumplimiento del objetivo del déficit. Y lo peor es que el Gobierno les dijo a los españoles que tenían que apretarse el cinturón ellos, mientras esa reforma fiscal regalaba millones de euros a las rentas más altas. Por lo tanto, la política del Gobierno no radica en construir eso que Rodríguez ha llamado un parachoques. Un parachoques que es el estado del bienestar ante una situación que es la del mundo globalizado, la de la economía globalizada que afecta a las personas. Ustedes han pensado que esas dos caras de la misma moneda, que es impulsar la modernización de la economía, competir en la economía internacional y, por otra parte, compensar a los que están sufriendo los cambios tecnológicos y la competencia internacional, se pueden disociar. Y esa es precisamente la cuestión que no se puede disociar. Salvo que ustedes lo que quieran, señor Montoro, es lo que dicen los liberales, matar de hambre a la bestia. La bestia es el estado del bienestar, señor Montoro. Y aquí están los datos para corroborarlo. De acuerdo con la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020, aprobado por el Gobierno el viernes, enviado a Bruselas el viernes o el sábado, señor Montoro, colgado en la página web del Ministerio hoy a las 11:30 de la mañana. El gasto social del conjunto de administraciones públicas crecerá en términos nominales un 2,2% respecto de 2016, pero la inflación lo hará alrededor del 2% y un 5% el PIB nominal. Luego, el gasto social per cápita perderá poder de compra y perderá peso en el PIB. En concreto, el gasto social representaba el 28,65% del PIB en 2014, se comprimirá al 26,9% en 2017 y su aspiración, se lo han dicho a Bruselas, aquí ha venido a contarnos otra cosa, es que en 2020 sea del 25,55%. ¿A quién miente, señor Montoro? ¿A Bruselas le está mintiendo? Hay que irse a la página 101 de este cuadro que usted ha colgado, de este documento que usted ha colgado a las 11:30, para darnos cuenta que cuando usted estaba en esta tribuna sacando pecho por el gasto social, nos estaba tomando el pelo, señor Montoro. Nos estaba tomando el pelo, señor Montoro, porque resulta que la protección social en 2011, según lo que usted les ha dicho a Bruselas, es del 16,83 y en 2020 será del 15,91. Y aquí están las pensiones metidas, señor Montoro. En educación era en 2011 del 4,40 del PIB y en 2020 será del 3,67.
No son cuadros que yo ya he elaborado en mi casa ni en mi despacho. He preferido traer los suyos para demostrarle que nos estaba engañando, señor Montoro. Desde el año que comenzó la recuperación económica hasta el 2020, todo el ajuste se producirá por el lado del gasto social. Y deben tener muy claro, señor Montoro, con el modelo de sociedad resultante de un ajuste de esas características no vamos a estar de acuerdo jamás. Ténganlo claro. Se lo digo claro, señor Montoro, no cuente con nosotros para esa escabechina social. No cuente con nosotros para formar parte del pelotón de países de la Unión Europea que tiene un Estado social más reducido y, por supuesto, de los países más desarrollados, que tiene un Estado social mucho más grande que el que usted pretende. Nosotros no nos resignamos a eso. Continúan poniendo en riesgo la seguridad social. Los ingresos por cotizaciones se desviaron respecto a la previsión del 2016 en 13.600 millones de euros. Lo saben. Lo que pone de manifiesto que, a pesar de la creación neta de empleo, de la división de empleo que se está haciendo, las previsiones del presupuesto siguen siendo insuficientes para acabar con ese desequilibrio estructural. Lo reconocía incluso el otro día el secretario de Estado de Presupuestos, ¿verdad, señor Nadal? ¿Y por qué? Pues por la precariedad en el mundo del trabajo, por los salarios que se están pagando, por qué empleo se está creando. Como pone de manifiesto de nuevo la actualización del programa de estabilidad, que usted ha mandado a Bruselas, donde sí les cuenta la verdad, por primera vez en la historia, como consecuencia de la reforma del 2013, el gasto en pensiones en las próximas décadas será menor que el que tenemos hoy, pero con alrededor de 6 millones de pensionistas más. ¿Eso cómo se come, señor Montoro? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Cuénteselo ahora a los pensionistas cuando suba. La consecuencia es que la cuantía de la pensión será menor, o al menos tendrá mucho menos poder adquisitivo. Y eso en gran parte porque las pensiones en España se actualizan sin tener en cuenta la evolución de los precios. Ello no sucede en ningún país del mundo excepto en Lituania. Por lo tanto, no cuenten con nosotros tampoco para que mantengamos esa reforma de las pensiones que ustedes hicieron para desvincular las pensiones de los precios. Tampoco para esto cuenten con nosotros. No hay pacto posible. Termino ya. Señora presidenta, señorías, estos presupuestos se discuten en un momento en el que los ciudadanos se sienten profundamente asqueados por los últimos casos de corrupción que han aparecido sin que el Gobierno haya movido un músculo. Antes bien, las actuaciones del Gobierno, señor presidente, no van encaminadas a eso que usted repite del que la hace la paga. Más bien lo contrario, van dirigidas a proteger a los que la han hecho, a intentar que los que la han hecho se vayan de rositas. Y en este repugnante clima político, tras 6 meses en plenitud de funciones, señor Rajoy, con una política de recortes, de limitación de derechos, de pasividad frente a la pobreza o la desigualdad, de insensibilidad social, de contumacia en la reforma laboral que ha empobrecido y precarizado a millones de trabajadores, con una pervivencia en una fiscalidad injusta y ausencia de alternativa en un modelo económico que está obsoleto, ustedes vienen aquí a que les apoyemos los presupuestos. Pues no, señor Montoro, no les vamos a apoyar estos presupuestos. Muchas gracias.